¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos al espacio de radio del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Hoy estamos muy contentos porque tenemos mucha información, tenemos las secciones acostumbradas, no se vayan, no le cambien, porque en breve estará con nosotros un representante del Centro de Especialidades Odontológicas para ofrecernos una importante cápsula informativa. Además, estará con nosotros otro representante de la Dirección Jurídica de nuestro sindicato que nos ofrece asesoría legal totalmente gratuita. Recuerde, si usted tiene algún problema legal y no sabe cómo resolverlo, no se preocupe, nosotros tenemos la solución. Abra por favor su agenda, ahí está el nombre de su abogado, comuníquese y el servicio es totalmente gratuito. Además le tengo las cápsulas ya acostumbradas. Hoy le estaré platicando de un importante pedagogo de nuestro país. Le estaremos hablando también de un deportista muy famoso que usted va a reconocer en otro momento. Y sabe usted de antemano también sobre los inventos que se han hecho en nuestro país, en México. Usted sabe sobre este invento que le voy a platicar. ¿Quién inventó el flotador de baño? ¿No sabe? Pues fue un mexicano. Le voy a platicar esto más adelante. Acompáñeme durante los próximos 60 minutos porque le tengo también la información sindical y otras propuestas interesantes. No se vaya, regreso con usted. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el cáncer bucal, ya que es una enfermedad que en los últimos días se ha presentado más frecuentemente en la población y es importante conocer un poco más del tema. La mayoría de las lesiones bucales se detectan en una exploración clínica rutinaria del odontólogo o estomatólogo, aunque el paciente en ocasiones está consciente de su lesión y consulta por ella, pero principalmente cuando los síntomas incluyen dolor y molestia. El cáncer de boca es un término generalmente utilizado para cualquier crecimiento maligno localizado en la cavidad oral, que en medicina comprende los labios, la lengua, el revestimiento de las mejillas, el suelo de la boca, las encías y el paladar. Tenemos factores de riesgo como son masticar o fumar tabaco, beber alcohol, estar expuesto al sol por largos periodos de tiempo, tener ciertos tipos de virus de papiloma humano, tener un sistema inmune debilitado, irritación crónica de la mucosa de la lengua o de la mucosa por dientes ásperos o dentaduras postizas mal ajustadas. Investigadores encontraron que el alcohol en los enjuagues bucales produce que sustancias cancerígenas como la nicotina o el acetaldehído penetren las mucosas orales. Por lo tanto, se recomienda el uso de enjuagues bucales libres de alcohol. Dentro de los síntomas tenemos áreas blancas o enrojecidas en los labios, encías, lengua o mucosa de la boca, una masa que se puede palpar dentro de la boca o el cuello, dolor o dificultad al masticar, ingerir alimentos o al hablar, ronquera que dura por largo tiempo, falta de sensación o constante dolor en cualquier área de la boca, inflamación de la mandíbula, dientes flojos, dificultad usando dentaduras, sangrado de la boca, úlceras persistentes en los labios o en la boca, dolor de oído persistente. Dentro del tratamiento tenemos opciones para diferentes carcinomas orales. Son variables y dependen de varios factores como el tamaño, localización del tumor, estado de los ganglios linfáticos, presencia o ausencia de metástasis a distancia o incluso de los deseos del propio paciente y en la capacidad que tenga para tolerar el tratamiento. Si usted tiene alguno de los síntomas anteriormente mencionados, se recomienda que visite al odontólogo lo más pronto posible para una revisión y poder tener un diagnóstico preciso y evitar problemas severos en un futuro. Compartió para ustedes Lorena Murillo González, cirujano dentista del Centro de Especialidades Odontológicas para el Sindicato de Maestros. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Está con ustedes el profesor y licenciado Armando Villalobos Albarrán, asesor jurídico de la región 6 con sede en Ecatepec. El día de hoy pretendo abordar un tema que considero pudiera resultar útil e interesante para quienes en algún momento nos hemos desempeñado en una institución educativa y se refiere al debido proceso en el procedimiento administrativo. Primero será importante puntualizar qué entendemos por debido proceso, y este se refiere básicamente al respeto al que están obligados todas las autoridades de cumplir con los derechos humanos que están considerados en nuestra Constitución, en el título primero, capítulo primero. Y
es importante entender que por autoridades están incluidas precisamente las autoridades educativas y las autoridades escolares, que son con quienes podemos tener nosotros algún tipo de relación. En este entendido, este debido proceso está contemplado ya de manera constitucional en el artículo 1, cuando señala esa obligación para respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y atender sobre todo el interés fundamental de la persona. Dentro de esos derechos fundamentales que deben ser respetados en un procedimiento se encuentra precisamente el derecho a la garantía de audiencia, es decir, a la obligación que tiene la autoridad para que antes de imponer una sanción podamos ser oídos y vencidos en un procedimiento administrativo donde se cumplan precisamente esas formalidades y con los requisitos que establecen las mismas normas aplicables. En el caso ya particular de nuestros procedimientos administrativos, la norma que debe ser atendida es el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los servidores públicos docentes del subsistema educativo estatal, conocida comúnmente como Libro Blanco. Dentro de esta, atenderemos de manera muy particular lo que señala nuestro artículo 132, que establece la necesidad, posibilidad y obligación que tiene la autoridad de instrumentar un acta circunstanciada en donde se precise con toda exactitud en qué condiciones se actualiza el incumplimiento de alguna de las obligaciones o de las prohibiciones que están contemplados en el mismo reglamento. Y fundamentalmente, la norma más importante está señalada en el artículo 149, que nos señala que no se podrá aplicar ningún tipo de sanción sin que previamente se haya acreditado fehacientemente la falta cometida ante el delegado sindical. Esto precisamente nos remite a esa garantía de audiencia. Es decir, una sanción de cualquier naturaleza, y por obvia que pudiera resultar, no podrá ser impuesta si no es que previamente me citan con 2 días de anticipación en donde se me precise de manera circunstanciada, es decir, especificando tiempo, modo y lugar de la conducta u omisión que se me está atribuyendo, para que esté en posibilidad de manifestar lo que a mi derecho corresponda y de ofrecer las pruebas respectivas. Hasta que no se haya realizado esta garantía de audiencia, no se podrá aplicar medida disciplinaria alguna. Así lo establece nuestro reglamento de condiciones y así se encuentra tutelado también por nuestra Constitución en ese artículo 1. Es importante, si existe alguna duda, que se acerquen a cualquiera de las casas sindicales donde los abogados que tenemos la encomienda de nuestro líder José Manuel Uribe Navarrete de brindarles la atención para las inquietudes que pudieran surgir. Agradezco su atención. Hoy les estaré platicando sobre Jorge de Castro Cancio. Él nació en Papantla, Veracruz, en el año de 1887 y falleció en Cuautla de Morelos en 1941. Un educador mexicano que impulsó la educación socialista y escribió libros de texto sobre historia de México. Este escritor, vea usted, mire, su educación la recibió en su ciudad natal, donde también cultivó su interés por las clases necesitadas y forjó su vocación por la educación. Se adhirió al movimiento revolucionario de 1910. Fueron sus papás Benjamín de Castro Meneses y Belén Cancio Zamora, ambos oriundos de Sancti Spiritus, Cuba. Su educación la recibió en su ciudad natal, en donde también cultivó su interés por las clases necesitadas y forjó su vocación por la educación. Se adhirió después también aquí en México. Fundó en Papantla el Partido Liberal Rojo. En 1911
al triunfo de la Revolución Maderista. Aceptó la invitación de su futuro suegro, don Rodolfo Curti, para integrarse al recién fundado Club Popular Progresista, del cual él fungió como secretario, y su hermano Benjamín de Castro Cancio como tesorero. Gracias a la labor de esta organización se ganó el apoyo popular y el gobernador del estado designó a Curti jefe político de Papantla. Lo suyo, sin embargo, no era la política, sino la educación. En su ciudad natal hizo sus estudios primarios y en la Escuela Normal de Jalapa cursó la carrera de maestro. Se tituló en 1906, ejerciendo de inmediato la profesión docente en Papantla y en Tuxpan como maestro frente a grupo. Más tarde su carrera lo llevó tanto como maestro de grupo como en calidad de inspector escolar entre 1919 y 1928 a varios lugares del estado de Veracruz. Trabajó en 1921 en Tuxpan y entre 1925 y 1928 en Orizaba, Córdoba y Zongólica. En 1928 llegó a la Ciudad de México, donde ocupó algunos cargos en la Secretaría de Educación Pública. Entre ellos fue inspector de historia en la capital. Fue maestro de historia en la secundaria 3 Héroes de Chapultepec, así como en la escuela Orientación. Sus libros. De Castro fue uno de los pioneros, junto con Luis Chávez Orozco, Gregorio Torres Quintero y Longinos Cadena, de la educación socialista en México durante los años 30. En cierta forma fue uno de los introductores de la escuela activa en este país. En su libro Historia de México 1935 propone crear en cada escuela un museo escolar, una biblioteca, un pequeño seminario de investigación y un club de historia. En su visión de la historia de México, consideraba a Morelos como la figura central y a Josefa Ortiz de Domínguez como la madre de la patria. Se considera su obra como el esfuerzo más coherente de la interpretación marxista de la historia nacional. Fundó la escuela secundaria Orientación en el edificio de la escuela primaria Benito Juárez de la colonia Roma, donde funcionaba como escuela vespertina. Fue director de ella, escuela de corte activo y socialista. Fue financiada por los masones. También fue maestro de la secundaria 3 Héroes de Chapultepec, y durante la gestión como director del doctor Manuel Barranco, don Jorge fue subdirector secretario de la escuela. En ambas escuelas fueron sus alumnos muchas personalidades. Algunos de los títulos de libros de su autoría son La industria vainillera, compilación de datos referentes a la vainilla, sobre historia, geografía, siembra, cultivo, beneficio, etc. Escribió libros sobre relaciones exteriores, historia patria para el segundo ciclo, cuarto año de historia, 1935, historia patria. En 1952 este libro fue censurado por presuntos ataques a la religión católica. Tuvo muchos reconocimientos. Hay al menos 3 escuelas que llevan su nombre. La secundaria Jorge de Castro Cancio, ubicada en 16 de septiembre 300 Papantla de Olarte, allá en Veracruz, fundada en enero de 1931. Preescolar Jorge de Castro Cancio, que se encuentra frente al campo deportivo en la localidad El Chote, en Papantla de Olarte, allá en Veracruz, y la primaria Jorge de Castro Cancio en Atzacán 5 Norte Bis, en una población cercana también a Orizaba, en Veracruz. Hay una calle que lleva su nombre en la colonia Manantiales de la ciudad de Papantla. Don Jorge murió intempestivamente en una visita a la ciudad de Cuautla, Morelos. Dejó a su esposa Sara Curti Ortiz, que vivió 1897-1969, sus 3 hijos, Sara Elena, maestra también, Jorge Alberto, ingeniero, y Rodolfo, médico radiólogo. Muchos de los datos presentados en este artículo provienen de información proporcionada oralmente por los hijos del maestro de quien hoy estamos hablando. Enhorabuena, felicidades, y deseamos que haya muchos maestros importantes en nuestro país. Tenemos más para ustedes, no se vayan, continuamos. Todos sabemos, y lo podemos comprobar con nuestros hijos, que el aprendizaje es más fácilmente asimilado durante los primeros años de vida. El saber patinar, andar en bicicleta o cualquier otra actividad física son habilidades que se pueden aprender de mejor forma y más rápidamente cuando somos niños. Los niños aprenden todo, incluso a manejar computadoras y otros aparatos, en apenas algunos minutos.
No queremos decir con eso que los niños estén preparados siempre para aprender todo y que debamos abrumarlos de tareas. Para el aprendizaje se recomiendan horarios. Esto es lo que llamamos ventanas para el aprendizaje, es decir, el momento ideal para aprender y para ejercitar lo aprendido. Nuestro cerebro es como nuestros músculos. Cuanto más ejercitamos, más fuerte se quedará. Es necesario que los niños, desde muy pequeños, prueben y ejerciten habilidades distintas como hablar, caminar, mover manos, relacionarse, hacer ejercicio, etc. Y no solo practicar una sola. Estudios demuestran que algunas habilidades pueden ser aprendidas con mayor facilidad en momentos cruciales de la infancia. Desde que nacen hasta los 4 años de edad, es el periodo más propicio para estimular el desarrollo visual de los niños. En esta etapa es necesario jugar con las formas, colores, movimientos, distancias y las imágenes de objetos. Los expertos dicen que cualquier problema de visión es más fácilmente corregido antes de que los niños cumplan los 4 años de edad. A partir de su nacimiento hasta que cumplen los 10 años, los niños pueden aprender de mejor forma cualquier idioma. Cuanto más charlen, escuchen canciones y lean cuentos con ellos, más comprensión y utilización tendrán de la lengua. A partir del 10º año de vida, todo se verá más limitado. Algunos expertos afirman que la inteligencia emocional condiciona cerca del 80% del éxito en el futuro del niño. Las emociones como la felicidad, la esperanza, la alegría o tristeza se forman según el trato que recibe el niño en los primeros 18 meses de vida. Eso no quiere decir que un niño mayor o adolescente ya no desarrolle el lado emocional. El niño sigue creciendo en todos los sentidos y adquiriendo experiencias, aunque el mejor momento para la formación de las emociones sean los primeros meses. Por otra parte, los expertos afirman que la misma área del cerebro que usamos para escuchar la música es la misma que usamos para realizar cálculos mentales. Cuanto antes un niño aprenda a tocar un instrumento, más facilidad tendrá para hacerlo. A partir de 1 año hasta los 5 es el periodo ideal para estimularlo en este sentido. Los niños tienen una enorme capacidad de absorber todo lo bueno y lo malo que existe en su alrededor. En este sentido, es muy importante rodear a los niños de un ambiente tranquilo y estimulante en lo que se refiere a la interacción con él. Cuantos más estímulos reciban los niños en la infancia, más habilidades estarán desarrollando. Recuerden que los primeros años duran toda la vida. Comentó para ustedes Marta Casales. Higiene mental. La higiene mental es un conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. Estas acciones intentan prevenir el surgimiento de comportamientos que no se adapten al funcionamiento social y garantiza el ajuste psicológico imprescindible para que el sujeto goce de buena salud mental. La sociedad en general debe involucrarse en la creación de un ambiente propicio para que todas las personas se encuentren en equilibrio con el entorno. La familia, el sistema educativo, el Estado, la religión, por ejemplo, aportan a la higiene mental. Cuando hablamos de higiene mental, se hace necesario que establezcamos que existe multitud de hábitos que podemos realizar de manera periódica y frecuente para conseguir que aquella sea lo más óptima posible. En concreto, algunos de los más significativos son los siguientes.
Valoración positiva de uno mismo. Con esto, lo que venimos a dejar patente es que se hace vital y fundamental para nuestra salud mental que reforcemos tanto nuestra autoestima como nuestra propia imagen. Y es que no solo debemos valorar lo bueno que tiene el resto de las personas, sino también nosotros mismos. Gestión de nuestras emociones. Todas y cada una de las emociones que nos asaltan, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, se hacen necesarios que sepamos encauzarlas e interpretarlas por nuestro bien. Recuerdos positivos. En este caso, se trata de que debemos marcharnos al pasado para recordar momentos buenos y positivos, y no otros que nos hicieron daño o que nos causaron frustración. Satisfacción de las necesidades básicas. Tener una buena higiene mental que nos proporcione una salud mental estable y equilibrada es algo que pasa, entre otras cosas, por la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Si no satisfacemos las mismas, lo que haremos será causarnos una frustración y, por tanto, un daño. Entre esas necesidades principales estaría el comer, el beber, el dormir, etc. Ver lo positivo. Muchas serán las situaciones y las personas que estarán presentes en nuestro alrededor, y de todas ellas solo hay que quedarse con lo que es positivo y bueno para nosotros. La autonomía, el bienestar subjetivo, el potencial emocional y la competitividad forman parte de los factores que deben cuidar la higiene mental. Es importante tener en cuenta la ausencia de desorden mental reconocido, como la esquizofrenia o la psicosis. No implica el bienestar mental. La salud mental de un individuo se refleja en un comportamiento cotidiano y está vinculada a la capacidad para manejar sus temores y angustias, controlar la ansiedad, enfrentar las dificultades y aliviar las tensiones. Todas las personas deben poder llevar adelante una vida independiente sin que las relaciones interpersonales afecten su poder de decisión y resolución. La higiene mental debe de ser cuidada por cada individuo a través de hábitos positivos que le permitan mantener el equilibrio interno, la valoración positiva de los rasgos propios y ajenos, la catarsis emocional y el fortalecimiento de la autoestima son algunas de las cuestiones que cualquier persona debe de trabajar para proteger su higiene mental y para evitar desequilibrios psicológicos que le impidan desenvolverse con normalidad. Comentó para ustedes Jessica González. En los deportes, hoy le voy a platicar de un gran hombre, un atleta muy reconocido, Fernando Valenzuela. No se lo pierda. 1 de noviembre de 1960 en Etoaquila, México. Vea usted su carrera. Él ha sido un importante beisbolista porque ha cubierto temporadas muy buenas. La infancia de Valenzuela, allá en su pequeño pueblo, en Etoaquila, ¿sí? En el municipio de Navojoa, Sonora, fue el menor de una familia de 12 hermanos. Su padre, don Avelino Valenzuela, y su madre, Hermenegilda Aguamea, vivían de sus labores como campesinos, siendo una vida de recursos económicos escasos. Su acta de nacimiento, como ya le mencioné, del 1 de noviembre de 1960, pero durante su temporada de novato varios periodistas cuestionaban su edad, ya que parecía de mayor edad que los 20 años que tenía. En área rural y marginada, las únicas aficiones o actividades recreativas eran deportivas. El béisbol era el deporte favorito de la comunidad por lo que la mayoría de los niños y jóvenes pues lo practicaban. Fernando empezó a destacar como jugador, desempeñándose en diferentes posiciones, regularmente como jardinero derecho. En cierto juego en el que su equipo iba perdiendo con demasiada ventaja, solicitó jugar en la posición de lanzador, destacando de forma extraordinaria, por lo que a partir de este juego fue designado como lanzador oficial. Cuando tenía 17 años participó en un juego de estrellas representando a Ciudad Obregón, ganando el premio de jugador más valioso. Vea usted los inicios de su carrera en Tepic, allá Cafeteros de Tepic, en 1977. Comenzó su carrera profesional en el béisbol cuando fue firmado como jugador profesional con los Mayos de Navojoa, después de un torneo nacional de primera fuerza celebrado en La Paz, en Baja California, y enviado al equipo de Guanajuato de la Liga Central.
Su primer equipo y contrato profesional fue con los Cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noreste y debutó en el Parque Gilberto Flores Muñiz en 1977, Bureros de Compostela contra Cafeteros de Tepic, equipo de don Martín Lizárraga García. Al destacar notablemente en su equipo, Fernando llamó la atención del equipo Tuzos de Silao, el cual le ofreció su primer contrato profesional por $250. El equipo jugaba en la Liga Central de México. En su primera temporada tuvo un récord de 5 ganados y 6 perdidos con un promedio de carreras limpias de 2.23. Al año siguiente, la Liga Central fue absorbida dentro de la expansión de la Liga Mexicana de Béisbol y automáticamente Fernando elevó su nivel a AAA a la edad de 18 años. También estuvo en Los Ángeles de Puebla. En 1979, después de su destacada temporada en los Tuzos de Silao, Fernando es contratado por Los Ángeles de Puebla, pero debido a la cantidad de figuras que tenía en su cuerpo de picheo, lo envió en calidad de préstamo a los Leones de Yucatán, los dos equipos de la Liga Mexicana importante de béisbol. Destacamos aquí pues que él estuvo en la era en ponches, ha tenido pues 2074 ponches, vea usted parte de sus estadísticas en el debut deportivo 15 de septiembre de 1980 con Los Ángeles de los Dodgers. Además también él tuvo un récord de 173-153, lanzador como posición, dorsales 34 más utilizados en MLB. Su bateo fue izquierda. Sí, su retirada deportiva fue el 14 de julio de 1997 en San Luis Cardinals. Su trayectoria, pues vean nada más: Mayos de Navojoa, Tuzos de Guanajuato, Leones de Yucatán, Los Ángeles Dodgers, California Ángeles, el Baltimore Orioles, Philadelphia Phillies, San Diego Padres, San Luis Cardinals, y tuvo pues títulos como reconocimientos. Fernando Valenzuela, un ex beisbolista mexicano que jugó en muchas de las ligas mayores. Dentro de sus primeros años de edad, vea usted todo el trabajo que él realizó y dónde llevó al país con este reconocimiento tan extraordinario, el trabajo de un deportista destacado, un mexicano. Fernando Valenzuela, un reconocimiento hoy a través del programa del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a todos los beisbolistas del país, de manera muy especial a don Fernando Valenzuela y a todos los niños y jóvenes que nos sintonizan a través de estas frecuencias. Hay más para ustedes, no se vayan, continuamos. Conseguir que los niños se esfuercen, se concentren, aprendan y consigan realizar sus objetivos en los estudios no es una tarea tan fácil para ellos, y menos para los padres y maestros. Para que los niños tengan éxito en sus estudios es necesario que ellos tengan capacidad intelectual para poder estudiar, que sean motivados, adquieran conocimientos en sus estudios y que sepan dominar hábitos de trabajo y estudio. Es por ello que les presentamos esta información con la intención de que conozcan algunas recomendaciones que esto les resulte de utilidad. Escuchemos. La dificultad de planeación se presenta cuando el niño estudia, pero no le dedica el tiempo necesario, intenta estudiar en el último momento de manera forzada y que con esto esté más cansado y tenga la impresión de que ha estudiado y se esté esforzando cuando en realidad no ha sido así. Para ello se recomienda dedicar todos los días un tiempo al estudio y a la realización de los deberes, ya que esto ayudará al niño a estar al día con sus estudios. También existe la dificultad de memorización o fijación de los contenidos. No es lo mismo entender la lección que solo memorizarla. El proceso de aprendizaje implica entender lo que se requiere asimilar y luego memorizarlo, y se realiza a través de la repetición de los contenidos. En esta parte, los padres pueden ayudar a preguntar la lección a sus hijos para comprender los resultados, a repasar juntos el tema.
Por otro lado, la dificultad de atención y concentración ocurre cuando al niño le cuesta mucho concentrarse y ponerse a estudiar. Cualquier estímulo a su alrededor atrae su atención y pierde el tiempo y el reconocimiento en este escaso y tarda demasiado tiempo para realizar sus tareas. Para ayudarlo es necesario eliminar los estímulos que puedan estar captando su atención mientras él estudia. Aconsejarle que haga las tareas más difíciles cuando él esté más descansado y que estudie en una hora fija para conseguir un buen reconocimiento cerebral. Si el niño no presenta suficiente velocidad en la lectura ni en la comprensión de lo que lee, tiene dificultad para saber el significado de las palabras del uso bastante habitual, entonces su vocabulario es pobre y hay que atenderlo. Los casos de los niños de dislexia habrá que tratarlos de una forma adecuada y especial. Para prevenir este caso, lo que es mejor que el niño empiece a leer en voz alta para adquirir una entonación correcta que le ayudará a comprender lo que está leyendo. Después de que la lectura, es recomendable que se haga preguntas al niño acerca de las ideas más importantes del texto que él acaba de leer. También es aconsejable que se corrija algún defecto de su lectura y estimule a buscar las palabras desconocidas en el diccionario. El niño puede ser buen estudiante, pero el miedo a reprobar lo angustia, la agonía y acaba por perder la confianza en sí mismo. Siente nerviosismo y ansiedad en los días previos a los exámenes y adquiere pensamientos negativos sobre los resultados que él va a tener. Como consecuencia puede presentar dolor en el estómago, insomnio, sudor en las manos, inapetencia y tensión muscular, además de palpitaciones. Algunos desarrollan algunas acciones automáticas como comerse las uñas, por ejemplo. Para aliviar esta situación es conveniente primero que se ayude al niño a explicarle lo que pasa y que él sepa que todo tiene remedio. Luego enseñarle a desarrollar pensamientos positivos, centrando su atención en lo que él tiene que hacer aquí y ahora y no comparándole con los demás. Es necesario enseñar al niño a que se relaje, que practique algún deporte con efecto relajador y que por ninguna razón abandonar el examen, aunque le parezca difícil. Pero sin duda lo más importante es mantener la comunicación padre, maestro y alumnos. Para ustedes comentó Claudia Barrera. Celine Dion nació un 30 de marzo de 1968 y es una cantante francófona, empresaria, compositora y actriz ocasional. Logró el reconocimiento internacional en la década de 1980 al ganar el Festival de la Canción Popular de Yamaha de 1982 y el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988. Años más tarde, surgió como una estrella adolescente en el mundo de habla francesa, después de que su manager y futuro esposo, René Angeli, hipotecó su casa para financiar su primer álbum. En 1990, lanzó al mercado Unison, una primera producción en inglés que la estableció con una artista pop prometedora en Norteamérica y en otras partes del mundo. Tras lanzar una serie de álbumes a comienzos de los años 1980, firmó su primer contrato con la compañía CBS Records en 1986, con sede en Canadá. Durante la década de 1990, y con la ayuda de Angeli, alcanzó la fama mundial después de firmar con el sello de Epic Records y de lanzar una serie de álbumes en inglés y francés que la convirtieron en una de las cantantes de música pop más exitosas de la historia. La música de Dion ha sido influenciada por géneros que van desde el rock hasta el gospel y el clasicismo. Si bien sus álbumes han recibido críticas mixtas, es muy conocida por poseer una voz hábil y poderosa. Dion es la artista canadiense con más ventas en el mundo y su álbum Deux es más vendido en idioma francés de todos los tiempos. En 2004, tras superar los 175 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, fue galardonada con el premio Chopard Diamond en la ceremonia de los World Music Awards por ser la artista más exitosa de la historia.
En abril de 2007, Sony BMG anunció que la cantante había vendido más de 200 millones de álbumes en el mundo. En febrero de 2011, regresó al Coliseo de Caesars Palace para presentar su nuevo espectáculo titulado Celine, el cual tendrá una duración de 3 años. En septiembre de 2018, Celine anuncia el fin de su trayectoria de residencias en el Coliseum de Caesars Palace en Las Vegas, después de cerca de 1,100 conciertos y más de 15 años siendo la diva de la ciudad del pecado por excelencia. En junio de 2019, comunica a través de sus redes sociales que participará en un conocido festival londinense, siendo esa su única fecha confirmada para este año. Este concierto es su primer show tras finalizar su serie de conciertos en Las Vegas. Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Conseguir cambios conductuales en los niños, se debe lograr que los padres conozcan algunas alternativas que sin duda harán más fácil este cambio. Una de estas alternativas es la actividad física y la práctica deportiva, en la que los padres y maestros, además de conocer los beneficios, vean el impacto que tendrá en la salud de los niños. El deporte es toda actividad en la que siguen un conjunto de reglas, con frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las escuelas en donde la capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar el resultado, ganar o perder. También se usa para incluir actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Pero para que los niños inicien en el deporte, es necesario conocer la capacidad motriz y de coordinación que tenga el pequeño. Es aconsejable en el caso de niños muy pequeños que hagan primero clases de psicomotricidad para que vayan desarrollando esas capacidades. Y a partir de los 6 o 7 años, el niño está preparado físicamente para hacer deporte, y lo ideal es que practiquen alguna actividad física en la escuela o con sus padres en el campo o en los parques. De los 7 y hasta los 13 años, su capacidad de aprendizaje y entrenamiento es increíble y progresarán a grandes pasos. En esta etapa se sentirán más fuertes, más valorizados frente a los demás y controlarán más sus emociones. Es muy importante que los padres y maestros, si es posible, también realicen algún deporte con ellos. Eso servirá de ejemplo a los niños y el hábito deportivo se constituirá día a día y con la participación de toda la familia. Si se crea el hábito en los niños desde la primera infancia, evitarán problemas cuando el niño ingrese en la etapa de la adolescencia, ya que el deporte ayuda a los niños a desarrollarse física y mentalmente, a estar sanos y a relacionarse de una forma saludable con otros niños. Sin embargo, existen 2 pasos importantes antes de realizarse en un deporte. En primer lugar, comprobar si el niño está correctamente vacunado y obtener un certificado médico de aptitud para realizar el deporte. Y al igual que los adultos, los niños deben encontrar y practicar un deporte que les guste. Al principio puede resultar difícil iniciar y seguir el ritmo, pero si el niño cuenta con el apoyo, la determinación, la seguridad y el apoyo de todos los padres, les será muchísimo más fácil. No se debe olvidar que los demás pequeños deben hacer ejercicio que les diviertan a la vez. De esta forma se notará un aumento en su autoestima y la pérdida de algún miedo que puede existir en ellos. Lo más importante es que el niño cuente con la comprensión de los padres a la hora de escoger el deporte. Es necesario respetar su gusto y también su momento y el tiempo. Y como parte de las recomendaciones deportivas, les comentaremos algunos deportes con los que los pequeños no solo se divertirán, sino desarrollarán otras habilidades.
Por ejemplo, la natación, que es mucho más que saber flotar y desplazarse en el agua. La natación fomenta la independencia e incrementa la inteligencia de los niños. El taekwondo contribuye en el proceso formativo del niño o niña, pues desarrolla tanto su estado físico como emocional, favoreciendo considerablemente su rendimiento escolar y su relación con los demás. El fútbol para los niños sirve para que luche con el balón, marque goles. Trabaja la dinámica de grupo, la psicomotricidad y la confianza propia del niño. Finalmente, el patinaje infantil es una experiencia muy saludable y amena. Una de las enseñanzas más importantes del patinaje es aprender a caer. Trabaja el equilibrio y la coordinación motora en los niños. Recuerden que el deporte no solo es bueno para la salud física del niño, sino que también influye para su salud mental. Le ayudará a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse mejor con los demás, obtener mejores resultados escolares e incluso a superar alguna enfermedad. Comento para ustedes Lorena Sotelo. ¿Sabe quién inventó el flotador de baño? Le voy a platicar. Ir al baño, sentarse en la taza y jalar de la palanca al final es algo que hacemos tan comúnmente y con tanta facilidad que pocas veces nos detenemos a pensar en las cosas que lo hacen posible. Dentro de cada caja de baño existe un pequeño mecanismo llamado flotador que controla el flujo del agua y que sin el cual ir al excusado sería una experiencia mucho más compleja de lo que es. Con este invento es posible asegurarse de que el agua solamente entre en el depósito del sanitario cuando ésta no ha llegado a la altura necesaria, automatizando de esta manera el llenado de dicho depósito. Con el tiempo se crearon versiones mucho más complejas que permiten también desalojar agua en diferentes cantidades de acuerdo a la necesidad del usuario. Esto es especialmente importante para ahorrar agua. Pero ¿a quién le debemos este útil invento? Pues fue gracias a las manos hábiles del ingeniero mexicano José Antonio de Alzate, quien desarrolló este invento en el año de 1790. Desde entonces, ocupar el flotador del baño es muy sencillo. Hay más, no se vayan. Informativo sindical. Compañero maestro, ¿estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México? Te comentamos también que el Centro de Especialidades Odontológicas, mejor conocido como el CESO, reconoce la gran labor que realizan los maestros. Por eso, acude, visítanos. Tenemos consultorios y tenemos también atención en San Martín de las Pirámides, en Ecatepec, Tultepec, Santiago Textenco y aquí en la ciudad de Toluca. Visítanos en Pablo Cidar, número 513, Colonia Universidad, o puedes llamarnos al 219-9638, 212-9836. Juntos para trascender, el profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Te recuerdo que la casa de hospedaje ofrece alojamiento seguro sin costo y con capacidad para recibir a 63 huéspedes en 21 recámaras, las cuales cuentan por cada 3 habitaciones con sanitario, regadera y cocina. A docentes de municipios distantes de la capital mexiquense que tienen a un familiar internado en un hospital de la ciudad o que por otro motivo, principalmente de salud, requieren pernoctar en Toluca o no pueden trasladarse hasta su lugar de residencia. Visítanos, estamos en la calle de Coahuila, número 315, Colonia Santa María de las Rosas, Toluca, México, o llámanos al 219-9128. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de esta emisión, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio de radio del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Agradecemos hoy en el guión y realización al ingeniero Alejandro Valdés. En el audio estuvo con nosotros el ingeniero Emilio Carbón. Agradecemos en el video el trabajo artístico del ingeniero Jorge Alberto Rico. Gracias a nuestro amigo Saúl Reyes Mendoza, al señor Emilio Valdés, muchas gracias que estuvieron con nosotros en las cámaras. Que tengan ustedes el mejor de los días. Pásela bien. Lo espero la próxima semana a la misma hora a través de estas frecuencias. Que tenga usted un excelente sábado.